No recuerdo el momento exacto en que dejé de confiar en mí. Y eso es precisamente lo que más miedo me da, porque no ocurrió de un solo golpe. Sucedió en silencio. Empezó con una pequeña duda sobre una conversación. Después sobre un recuerdo. Y un día, casi sin darte cuenta, te encuentras pidiendo permiso hasta para sentir. Si alguna vez has sentido que tu realidad ya no es tuya, quédate, porque hoy vamos a hablar de cómo dejé de ser yo. Y es que no recuerdo el momento exacto en que dejé de confiar en mí. Y eso es precisamente lo que más miedo me da, porque no ocurrió de un día para otro. Nadie despierta una mañana pensando, desde hoy voy a dejar de creer en lo que siento. Sucede mucho más despacio. Primero dudas de una conversación, después dudas de un recuerdo, más tarde dudas de una decisión. Y un día, casi sin darte cuenta, empiezas a pedir permiso hasta para sentir. Yo fui una persona segura de muchas cosas. Sabía cuando algo me hacía bien, cuando algo me lastimaba, cuando una situación no era normal. Pero poco a poco empecé a escuchar una frase con demasiada frecuencia. Ay, estás exagerando. Al principio la ignoré. Después intenté demostrar que no exageraba. Y finalmente empecé a preguntarme si realmente el problema era yo. Ese fue el verdadero comienzo. No cuando aparecen las discusiones. Todo empieza el día en que tu propia voz deja de tener más valor que la opinión de otra persona. Porque desde ese momento, cada decisión pasaba por un filtro mental. ¿Y si estoy entendiendo mal? ¿Y si soy demasiado sensible? ¿Y si sí estoy haciendo un problema de algo tan insignificante? Lo que nunca imaginé es que mientras intentaba convertirme en alguien más fácil de querer, iba desapareciendo la persona que siempre había sido. Y cuando finalmente abrí los ojos, ya era demasiado tarde, porque el mayor daño no fue haber conocido a una persona manipuladora. El mayor daño fue haber dejado de reconocerme frente al espejo. Lo más peligroso de la manipulación es que casi nunca se presenta con ese nombre.
Nadie llega diciendo, voy a controlar tu manera de pensar. No, llega disfrazada de pequeñas correcciones. Recuerdo que empecé a escuchar frases como, es que así no fue, estás recordando mal. Yo nunca dije eso. Es que siempre entiendes todo al revés. Al principio discutía. Estaba seguro de lo que había escuchado, de lo que había visto, de lo que había pasado. Pero cuando una persona niega tu realidad una vez, todavía puedes sostenerte, pero cuando lo hace 10 veces, empiezas a cansarte. Y cuando lo hace durante meses, terminas creyendo que confiar en tu memoria es más peligroso que confiar en la suya. Y ahí es donde dejas de defender tus recuerdos. Yo comencé por dejar pasar momentos solo para no pelear. Incluso pedir disculpas por cosas que ya ni siquiera sabía si habían ocurrido. Y sin darme cuenta, desarrollé un hábito que todavía hoy me parece triste. Antes de decir cualquier cosa, primero pensaba cómo podría demostrar que tenía razón, como si mi palabra por sí sola ya no valiera nada. Y eso desgasta muchísimo, porque llega un momento en que ya no estás viviendo, estás revisando mentalmente cada conversación, buscando pruebas para convencer a otra persona de algo que tú mismo presenciaste. Y mientras toda tu energía se iba en demostrar la realidad, dejabas de vivirla. Con el paso del tiempo, descubrí algo que todavía me cuesta aceptar. La persona que más dudaba de mí era yo. Y eso fue lo más peligroso de todo. Porque cuando alguien consigue que desconfíes de tu propia percepción, ya no necesita discutir contigo. Tú empiezas a hacerlo por él. Tú empiezas a hacerlo por esa persona. Si algo te incomoda, te convences de que estás exagerando. Si algo no tiene sentido, piensas que seguramente lo entendiste mal. Si una actitud te lastima, buscas una explicación para justificarla. Y poco a poco dejas de escuchar esa voz que durante años te había protegido. Esa voz que antes decía, aquí hay algo que no está bien. Y ahora responde con, no hagas un problema. No vuelvas a equivocarte.
Y así fue como empecé a vivir con miedo de confiar en mí. Y lo más triste es que seguí creyendo que estaba siendo una mejor persona, más comprensiva, más paciente, más madura para la otra persona. Hoy entiendo que no estaba creciendo, estaba desapareciendo, porque crecer nunca significa dejar de escucharte, nunca significa ignorar lo que sientes, nunca significa renunciar a tu criterio para que la otra persona esté cómoda. Y ahí entendí algo que me cambió por completo. La manipulación no siempre consigue que pienses como la otra persona. A veces consigue algo mucho peor. Consigue que dejes de pensar por ti mismo. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas una discusión para perder. La batalla ya está ocurriendo dentro de tu cabeza. Y casi siempre la estás peleando contra ti mismo. Durante mucho tiempo creí que recuperar mi tranquilidad dependía de cambiar a la otra persona. Esperaba una explicación, una disculpa, un reconocimiento. Pensaba que el día en que aceptara todo lo que había hecho, yo volvería a sentirme bien. Pero ese día nunca llegó. Y fue entonces cuando entendí algo que cambió mi manera de ver las relaciones. La manipulación pierde fuerza el día que dejas de discutir con lo que sientes, porque durante meses hice exactamente lo contrario. Si algo me dolía, buscaba razones para convencerme de que no debía dolerme. Si algo me sentía sentir incómodo, intentaba demostrarme que estaba exagerando. Vivía corrigiendo mis emociones, como si sentir fuera un error, hasta que una noche me hice una pregunta muy sencilla, una pregunta que nunca antes había tenido el valor de hacerme. ¿Y si lo que siento merece ser escuchado? Aunque la otra persona diga que estoy equivocado. ¿Y si lo que siento merece ser escuchado, aunque la otra persona diga que esté equivocado? No hablo de actuar por impulso. No hablo de creer que siempre tenemos la razón. Hablo de algo mucho más básico. Escucharte antes de descalificarte. Descubrí que llevaba tiempo validando la versión de la otra persona, que había dejado de validar la mía.
Y nadie puede vivir mucho tiempo así sin romperse por dentro. Ese fue el primer paso para volver. No recuperar la relación. No cambiar a nadie. Recuperarte a ti. Porque el día que dejas de justificar cada emoción que tenías, empiezas a reconocer otra vez tu propia voz. Entendí algo que todavía hoy intento recordar. Confiar en uno mismo no significa pensar que nunca te equivocas. Significa no abandonar tu criterio solo porque alguien insiste que estás equivocado. Eso fue el comienzo, no de una nueva relación, sino del regreso a la persona que había dejado de ser. Comienza a recuperarte a ti mismo. Lo vales. ¿Y sabes qué? Todo va a estar bien. Descansa. Buenas noches.